Hola queridos jóvenes, hoy vamos a comenzar a realizar nuestra primera semana relacionada a nuestro proyecto número 4. Recordemos que este video es para los estudiantes de octavo, noveno y décimo año de educación general básica. Y como siempre yo les digo, es súper importante antes de comenzar cada proyecto leer el objetivo de aprendizaje. Los estudiantes comprenderán que la historia, la tecnología, la ciencia y el arte se entrelazan y evolucionan de forma conjunta, fomentando la curiosidad del ser humano por conocer y construir un mundo mejor. Entonces, al finalizar las 4 semanas, ustedes, queridos jóvenes, deben comprender esto. Y sobre todo, analicen los indicadores de evaluación, ya que por medio de ellos ustedes sabrán cuáles son las destrezas con criterio de desempeño que deben ir desarrollando. Por ejemplo, imagina esta aquí, dice: determina la complejidad de las células, sus tipos y características estructurales y funcionales, e identifica las herramientas tecnológicas que contribuyen al conocimiento de la citología. Si al finalizar las 4 semanas ustedes logran comprender la complejidad de la célula con sus tipos y características estructurales, significa que ustedes han aprendido perfecto. Ahora, si no, les recomiendo que le peguen una rebasada y sobre todo vean otra vez mis videos en el cual les explico semana a semana como si fuera su profesor en casa. Porque el canal El Profesor de Toda la Vida es como si fuera tu profesor en tu propia casa. Bien, el nombre de este proyecto que dura 4 semanas, entrelazando conocimiento para construir un mundo mejor. Así que nosotros vamos a ver qué actividades tenemos que hacer. Aquí tenemos la semana número 1, recordemos que son 4. Ya, el tema de esta semana es origen de los acontecimientos más relevantes de la humanidad. Vamos a ver de dónde se originó los acontecimientos más relevante en la historia de la humanidad. Bien, actividad 1, niveles de comprensión lectora, nivel literal. Bien, querido joven, para tú comprender un texto, lo puedes realizar de distintas maneras. Por ejemplo, de forma literal, de forma inferencial y de forma crítica. Ya te voy a explicar de atrás para adelante qué es de forma crítica un texto en el cual tú das tu opinión acerca de lo que tú acabaste de leer, si te pareció bien, te pareció mal, etc. ¿Qué significa de forma inferencial? Que por medio del contexto de toda la lectura, el contexto saca una idea acerca de qué se trató dicho texto. Y de forma literal es el conocimiento tal cual como está en el texto, sin cambiar ni una coma ni una letra, tal y cual como está en el texto. Ok, ahora sí, tienes que leer con atención el siguiente texto que te explica cuándo empezó la historia. Ya, la historia propiamente comenzó hace más de 5000 años, porque de ahí los seres humanos ya pudieron crear la escritura. Pero antes de eso hubo otra etapa que se llamó la prehistoria, en el cual se evidencia por medio de restos arqueológicos, etc. Ahora sí, queridos jóvenes, luego de que ustedes comprendieron esta lectura en su casita, tienen que resolver las siguientes preguntas. Ya, la primera: ¿cuál es la versión correcta? ¿Cuál es la versión correcta de una historia? Ya, en este caso, la historia no tiene una versión correcta, ya que depende del escritor cómo la quiere presentar. Por eso es tan variada. Cada vez que tú escuches una versión de la historia, no significa que esa sea la correcta. Depende del historiador cómo te la presentó. Ya, así que por eso te digo que no existe una verdad absoluta. La otra: ¿para qué me sirve la historia? Ya, la historia le sirve a las personas para conocer sus orígenes y sobre todo como una fuente de consulta de los aciertos y errores que hemos tenido a lo largo de la humanidad. Bien, aquí yo te presenté 2 preguntas. Ahora es momento de que desarrolles tú estas que están a continuación. Es súper fácil, súper sencillo. Por ejemplo, ¿qué es la historia? Tú buscas acá en el texto ¿qué es la historia? Ya. La otra: ¿quiénes escribieron la historia? ¿Cómo y cuándo? Ok, aquí te puse 2 ejemplos. Recuerda que estas preguntas son una guía. Tú puedes formularte otras preguntas. Mira que yo sé con la pregunta ¿cuál? La otra ¿para qué? Ya te puedo usar con qué, quién, cómo, cuándo, etcétera. Ok,
Bien. Después nos toca hacer la actividad número 2, el estudio de la historia. Bien. Antes de hacer esta actividad de lluvia de ideas, primero debe responder las siguientes preguntas. ¿Quién crees que es el protagonista de la historia? ¿Ya? En este caso, el protagonista de la historia son los seres humanos, que por medio de sus acciones han dejado un legado en el mundo, ya sea para bien o para mal. ¿Ok? De eso depende ahí. Luego, tiene que leer el texto La historia de una ciencia, de la página 26 a la 28, del texto integrado de estudios sociales de octavo. Bien, aquí está el texto de estudios sociales. La historia es una ciencia. ¿Ok? Yo te la voy a resumir. Tú te recomiendo que la lees para que comprendas de mejor manera cómo la historia es una ciencia. ¿Ok? Bien. En este caso, la historia es una ciencia que estudia los hechos o sucesos ocurridos en el pasado y a su protagonista por medio del análisis de la fuente. Recuerda que las fuentes pueden ser fuentes escritas, pueden ser fuentes orales, pueden ser fuentes de restos arqueológicos, etcétera. Ya de ahí se analiza lo que ocurrió en el pasado. Bien, es súper importante antes de seguir que ustedes, queridos jóvenes, conozcan la historia para no repetir los mismos errores. Por ejemplo, imagínate que si no conociéramos esta historia acerca de los judíos, del holocausto, que fue la Segunda Guerra Mundial, para esas personas, se volvieran a repetir estos errores. Gracias al conocimiento de la historia, ya me imagino que nunca se va a dar otra vez eso en el planeta. Nunca, ojalá nunca se dé. Bien, y de ahí te explica las edades de la historia. Por ejemplo, aquí tienes que analizar perfectamente este cuadro. Mira, hace 2.500.000 años apareció el primer ser humano, fue en el periodo paleolítico. Y mira cómo hace 2.500.000 años, recién hace 9.000 años antes de Cristo. ¿Qué significa antes de Cristo? Antes que naciera Jesús. Y ahorita estamos en el año 2020, quiere decir 9.000 más 2.000, más de 11.000 años. Recién apareció la agricultura, fue en el periodo neolítico. Aquí, con este gran descubrimiento de la agricultura, comenzó el desarrollo de la humanidad como lo conocemos. Imagínate, de 2.500.000 años a 9.000, bastante tiempo. Quiere decir, solo el ser humano en ese tiempo era nómada, iba de un lugar a otro. Ya con la aparición de la agricultura comenzó a ser sedentario y llegamos a tener los grandes avances. Ok, ya me te explico la parte de acá arriba. Luego, hace 4.000 años antes de Cristo, mira, pasaron solo 5.000 años y ya comenzamos a descubrir los metales, lo que se llama como la edad de los metales. Y hace 3.000 años antes de Cristo apareció la escritura. Mira, hace 3.000 años antes de Cristo, más 2.000, 5.000 años. Y de ahí ya comenzó la época moderna, que comenzó en el año 476, la Edad Media, con la caída del Imperio Romano, y en 1453 un hecho que marcó la historia de la humanidad, la toma de Constantinopla por los turcos. Porque si los turcos no hubieran tomado Constantinopla, significa que los europeos hubieran seguido yendo a ver sus especies por el mismo camino hacia la India y China. Sino que como fue tomada Constantinopla, no había otro camino. Por eso Cristóbal Colón pensó en realizar un viaje, atravesar el océano, y supuestamente él llegaba a la India para ver las especies, pero no llegó a la India, sino que llegó a América. Y otro hecho que cambió la historia de la humanidad fue en 1789 con la Revolución Francesa, que también dio origen a la Revolución Industrial. ¿Ya? Y las fuentes históricas en el que se basan los historiadores pueden ser primarias o pueden ser secundarias. Ok, bien. Y después es sobre la cultura. ¿Para qué se investiga todo eso? Es para comprender cómo las personas vivían en épocas remotas. Recuerda que ahorita, gracias a la tecnología, todos los hechos pueden ser grabados. Y al momento de ser grabados ya no se los puede malinterpretar. Ya quedan como reales y
pasan a la historia como hechos contrastados. Muy diferente en la época antigua, no había cómo grabar. Entonces, por medio de los rasgos arqueológicos, se creían cómo vivían las personas. Ahora, luego que tú ya comprendiste la página 26 a la 28, tienes que hacer una lluvia de ideas. Ya, aquí te doy un ejemplo para que te guíe. La historia es una ciencia que estudia los hechos, sucesos ocurridos en el pasado y sus protagonistas por medio del análisis de las fuentes. Ya, la historia nos ayuda a comprender el presente, así para entender los hechos políticos y sociales actuales. Los historiadores han dividido la historia de la humanidad en distintos periodos o edades. Una fuente histórica, ya, ok. Uno de los trabajos de los historiadores, también otra idea, es ubicar los hechos históricos en el tiempo. Luego que ya hiciste toda esta lluvia de ideas, tienes que crear una infografía. Una infografía es fácil. Solo tienes que buscar imágenes sobre la lluvia de ideas que tú colocaste, que tú escribiste, perdón, sobre la lluvia de ideas que tú escribiste y ubicarlas en una hoja. Nada más. ¿Ok? Y eso es todo. A continuación tenemos la actividad número 3, acontecimientos artísticos históricos. Esta actividad es súper fácil, súper sencillo, queridos jóvenes. Lo que tienes que hacer tú es realizar una observación de tu entorno sobre los acontecimientos artísticos históricos que se han encontrado en tu comunidad o sector. Por ejemplo, si tú vives en Cuenca, ¿ya? ¿Qué hecho, acontecimiento artístico histórico se ha desarrollado cerca de tu comunidad? Entonces, según toda esa información que tú tengas, ahora es momento de que tú recrees los acontecimientos históricos por medio de dibujo o realizar objetos en 3D. Recuerda que al momento de realizar objetos en 3D son con materiales que tengas en tu casa. Si tú no cuentas con materiales en tu casa, entonces puedes hacer dibujos. Por ejemplo, si cerca de tu sector ha habido una gran banda musical, pues dibújala. Si ha habido restos de vasija, dibújala, etcétera. Si lo puedes representar en 3D, en buena hora. Si no, no hay problema, con que lo puedas dibujar es suficiente. Luego, en algún lugar de tu casa, ya, así como este, ubica todos los objetos o los dibujos que tú hayas creado. Y comparte con tu familia las experiencias al momento de realizar este trabajo. Recuerda que el trabajo de investigación debe ser acorde a tu realidad. Depende de donde tú vivas. Si vives de Chones, si vives de Esmeralda, si vives en Atacame, si vives en Flavio Alfaro, si vives en La Maná, si vives en Pujilí, etcétera, etcétera, etcétera. De acuerdo al lugar donde tú vivas, son los dibujos que debes realizar. Y después tenemos la actividad número 4, resolución del triángulo rectángulo. Esto es súper fácil y súper sencillo, querido estudiante. No hay cómo perderse. Por ejemplo, usted para buscar las medidas de un triángulo rectángulo se pueden ayudar usando el teorema de Pitágoras. ¿Qué es el teorema de Pitágoras? El cuadrado de la medida de la hipotenusa es igual a la suma de las medidas de los cuadrados de los catetos. Entonces, si tienes que buscar un dato y te falta, por ejemplo, imagina que la hipotenusa te haga falta, entonces debes sumarlo. Y si te hace falta algún cateto, entonces deberás restar. ¿Ok? Ya mismo con ejercicio ahí te explicaré. Mira, vas despejando, llenando con los datos, los elevas al cuadrado y resuelve. ¿Ok? Bien, y aquí te explica cómo realizar las razones trigonométricas. Es súper fácil, súper sencillo. Por ejemplo, el seno es dividiendo el cateto opuesto sobre la hipotenusa y sacas el seno. El coseno es dividiendo el cateto adyacente y la hipotenusa, y la tangente es dividiendo el cateto opuesto y el cateto adyacente. Ya mismo te explico con ejemplos cómo es. Súper fácil, súper sencillo. Ahora, tienes que hacer este ejercicio. Dice, dos aviones salen del mismo aeropuerto. Uno se dirige hacia el norte y el otro hacia el oriente. Ya, entonces, ¿cómo lo tienes que realizar? Súper fácil y súper sencillo, queridos estudiantes. No hay cómo perderse al momento de realizar el ejercicio. Recuerda que, como te dice el ejemplo, uno se dirige hacia el norte
y otro se dirige hacia el oriente. Hacia el oriente sería el este, y hacia el norte siempre en una brújula, en un dibujo siempre representa hacia arriba. Por ejemplo, se lo voy a graficar. Ya, el norte hacia arriba y el occidente, perdón, el oriente hacia el lado derecho. Ok, y dice que ellos han tenido una distancia, ok, de 1580 kilómetros. Quiere decir, de aquí a acá se han distanciado 1580 kilómetros. Bien, esto sería la hipotenusa. Y según el ejercicio, uno de ellos ha recorrido 800 kilómetros. Uno de ellos. Puede ser el que fue al norte o el que fue al oriente. Ya pongámosle que el que fue al oriente ha recorrido 800 kilómetros. Uno de ellos. Recuerda que ellos salieron aquí, partieron aquí. ¿Ok? Entonces, como tú tienes la hipotenusa y un cateto, ¿qué tienes que buscar tú? Un cateto. Entonces, ¿qué te toca hacer? Una resta. Ya, entonces pones la fórmula. Cateto al cuadrado es igual. Ya en este caso, la que es más grande sería hipotenusa al cuadrado menos cateto al cuadrado. Recuerda que cuando tienes que buscar un cateto, debes hacer una resta. Y cuando debes hallar la hipotenusa, debes hacer una suma. Entonces, ahora sí comienzas a resolver. Sacas 1580 elevado al cuadrado. Te ayudas con una calculadora. 1580 elevado al cuadrado. Entonces nos sale 2.496.400. 2.496.400. ¿Sí lo ves? Es súper fácil, queridos jóvenes. Nada más, solo siguiendo las indicaciones, ustedes ya lo podrán resolver. Luego, que escribieron 2.496.400, tienen que sacar el cuadrado de 800 elevado al cuadrado. Ya, 800 elevado al cuadrado. Y sale 640.000. Se le restan 640.000. Ya. 640.000. Aquí me faltó otro cerito. Y ahí tienen los 640.000. Entonces resta 2 millones. Lo ven, es súper fácil, queridos jóvenes. 2.496.400 menos 640.000. Y eso le sale 1.856.400. Entonces le sale 1.856.400. Entonces, esto le tienen que sacar la raíz cuadrada. Miran, pero profesor, ¿por qué tengo que sacarle la raíz cuadrada de esta cantidad? Porque recuerda que aquí el cateto está elevado al cuadrado. Entonces, como es potencia, al pasarlo al otro lado ya sería lo contrario. En vez de ser una potencia, vendría a ser una radicación. Entonces saca la raíz cuadrada y nos queda 1.362,5. Ya porque este 4 se aproxima 1.362,5. Entonces la respuesta 1.362,5. Entonces sería 0,5 kilómetros. Ya, y esta cantidad que está aquí es la que ubicaríamos en este otro cateto. ¿Ya? Si lo ven, queridos jóvenes, es súper fácil y súper sencillo de realizar.
estos ejercicios. Bien, queridos jóvenes, continuando, aquí tienes que hacer este mismo ejercicio, mismo proceso. Como aquí ya tienes tú la hipotenusa, solo tenías que buscar un cateto. Y cuando se busca un cateto, ¿qué se hace? Una resta. En cambio, cuando se busca la hipotenusa, se hace una suma. ¿Ok? Ahora sí, te voy a explicar este otro ejercicio en el cual tienes que hallar el valor de la hipotenusa y realizar con las cuestiones, las razones trigonométricas que son estas acá. Ya te lo explico, es súper fácil, queridos jóvenes, no hay cómo perderse. Bien, entonces recuerda, como aquí tenemos que hallar el valor de la hipotenusa, no sabemos cuál es una incógnita, nosotros tenemos que hacer una suma. ¿Ok? La hipotenusa elevado al cuadrado es igual, en este caso, a la suma de sus catetos. De 6 elevado al cuadrado por 14 elevado al cuadrado. 6 por 6, 36. 14 por 14, 196. Bien. Ahora tienes que realizar esta suma. 196 más 36. Y esto te sale 232. ¿Ok? Entonces, el valor de la hipotenusa es igual a 232. Como te expliqué, ¿qué le hace falta? A ver, díganlo ustedes. Esto, como está la potencia, al pasarlo al otro lado, tendríamos que hacer la raíz. Bien, ahora, como tenemos que hallar el valor de las razones trigonométricas, no podemos resolverlo, ya que esto no nos sale como un número irracional. Entonces, al momento de descomponerlo, ya recuerda, 232, al momento de descomponerlo tiene que ir sacando mitad. Mitad de 232, 116, sigue sacando mitad. 58, hasta ahí nomás puede seguir sacando mitad. Ya no le puede sacar ni tercera, ni cuarta, ni quinta, ni etcétera. Hasta ahí nomás queda. Entonces queda 2 raíz de 58. Entonces la respuesta sería 2 raíz de 58. Ahora, muy bien, queridos jóvenes. Ustedes miran, bueno, profesor, ya ahora sí ya tenemos el resultado de la hipotenusa. Ahora vamos a sacar de acuerdo al valor de las razones trigonométricas. Ya, te voy a explicar uno. Es súper fácil y súper sencillo. No tienes cómo perderse. Ya. Primero, aquí, según viendo esta gráfica, aquí ya ubica cuál es el cateto del opuesto y cuál es el cateto adyacente. Ya, recuerda que el cateto opuesto es el que está, como el hombre mismo lo dice, al lado opuesto de la hipotenusa. Y el cateto adyacente es el que está del lado de abajo, cerca de la hipotenusa. Ahora bien, según vamos a sacar el seno, ¿ya? Y después el mismo proceso harás para el coseno y la tangente. Es igual, es el mismo proceso. Lo único que cambia son los valores. Por ejemplo, aquí escribe el cateto opuesto y la hipotenusa. Bien, vámonos al ejercicio en el cual vamos a sacar el seno. Ya, el cateto opuesto sería 6. Y se lo divide para valor de la hipotenusa, 2 raíz de 58. Ya en este caso tú puedes sacarle mitad 1, mitad 3. Pero recuerda que al momento de hacer ejercicio nunca puede quedar como resultado una raíz en este caso, en el denominador. Entonces, ¿qué haces? Tú lo multiplicas por el mismo valor, raíz de 58, tanto para el numerador como para el denominador, raíz de 58. Entonces, ¿qué nos queda aquí, queridos jóvenes? Nos queda la respuesta arriba, 3 raíz de 58 en el seno. Recuerda, este es el mismo proceso para el coseno y la tangente, es el mismo. No tienes cómo perderte, queridos jóvenes. 3 raíz de 58. Ok, y recuerda que si multiplica raíz de 58 por raíz de 58, tiene raíz de 58 elevado al cuadrado. Y como te sale raíz de 58 elevado al cuadrado, simplificas cuadrado con la raíz cuadrada, entonces te queda 58. Y esta vendría a ser la respuesta del seno, siguiendo las razones trigonométricas.
Y así sigues haciendo con el coseno y con la tangente. Es el mismo proceso, queridos jóvenes, es el mismo. Lo único que cambia son los datos. Bien, ahora sí que ya te expliqué cómo hacer el teorema de Pitágoras. Te invito a que sigas practicando en casa y luego responde las siguientes preguntas. ¿Qué partes de un triángulo rectángulo hay que conocer para resolverlo? Ya como te expliqué, mira aquí. ¿Qué partes tenemos que conocer? Tenemos que conocer dos de sus lados. Para resolver tenemos que conocer dos de sus lados. ¿Ya? Si tenemos la información de dos de sus lados, podemos resolverlo. Luego, la otra pregunta. ¿Se puede resolver un triángulo rectángulo conociendo solo dos ángulos? ¿Por qué? No se puede resolver porque el triángulo rectángulo ya tiene medidas diferentes. Entonces, si solo tienes las medidas de dos ángulos, no sabes cuál es la medida de acá. Entonces, ¿cómo puedes resolverlo? Si tuviéramos las medidas de dos de sus lados, sí lo podemos resolver. En cambio, si tenemos dos ángulos, no lo podemos resolver. Necesitamos de sus lados, no de sus ángulos. Y la última, ¿cuál es la utilidad del teorema de Pitágoras en la actualidad? O sea, ¿en qué se usa? Ya, el teorema de Pitágoras se lo usa en la construcción, para hacer carretera, ya para todas las obras civiles que se realicen en el país y en el mundo. Después tenemos la actividad número 5 de inglés, Digital Device or Live. ¿Qué tienen que hacer, queridos jóvenes? Look at the picture and color the digital device of why Facebook is available. ¿Qué significa? Ustedes deben pintar en qué dispositivos ustedes pueden reproducir el Facebook o ver el Facebook. ¿Ya? ¿Qué dispositivo será? A ver, en un monitor, ¿ya? En un monitor o televisor, ¿qué dice? Bueno, si tenemos el CPU, sí. Ahora, si es un televisor inteligente, también se puede ver el Facebook ahí. Lo pintan esto. En una laptop, perfecto. Me imagino en el Facebook, ahorita me están viendo ustedes. No se olviden suscribirse en todas mis redes sociales. En el enlace, en la descripción del video les dejo el enlace para que me sigan en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Síganme en todas mis redes sociales. En una tablet también se puede. El Facebook, en estos auriculares no. Y en una cámara fotográfica no. Luego, ¿qué tienen que hacer? Read the text and list two positive and two negative effects of technology. Tienen que leer el texto y escribir en esta lista dos efectos positivos y dos efectos negativos de la tecnología. Y aquí está el texto. Y aquí está el cuadro. Positive, negative. Positive. Thanks to technology, there are lots of devices we can use to study. Ya, gracias a la tecnología podemos nosotros estudiar. Otra ventaja positiva, obtain precise information and share in a second to communicate worldwide etc. Significa que podemos obtener información precisa y comunicarnos en el mundo en cuestión de segundos, no como en antes. Imagínate en antes, ¿cómo se comunicaba la gente? Tenían que pasar días hasta que llegue la carta. Ahora, los efectos negativos. Some people get sick because they play video games for hours. Significa que algunas personas juegan demasiados videos por hora. Por eso no es bueno que jueguen videos tantas horas, queridos jóvenes. Un ratito y nada más. Ahora, si quieren tener un vicio bueno, vean todos mis videos. Este es un vicio bueno, ya que aquí aprende. Y la otra, others lost their money because they fall into digital fraud. Significa que otras personas son estafadas con dinero por medio de aplicaciones digitales fraudulentas. ¿Ok? Bien, queridos jóvenes, esas son todas las actividades por esta semana relacionadas al proyecto número 4. No olviden de hacer la última actividad y la más importante, suscribirse y seguirme en todas mis redes sociales. Nos vemos la próxima semana, recordándole como siempre, manos a la obra.